Vamos a empezar un tema nuevo, nada que ver con el tema anterior que hemos hablado. La semana pasada terminamos la serie del desánimo, eso sí, has recordado en la semana todo lo que Dios nos ha hablado en varios domingos con esa serie. Y ya hace bastante tiempo tenía fuerte este tema en mi corazón. Quiero hablarte sobre principios para nuestras familias, para nuestras casas. Hay muchos diferentes tipos de familias aquí. Conozco algunos, a otros no conoceré los casos, pero quiero hablarte con la palabra de principios para nuestros hogares, para nuestras familias. La verdad es un tema que he retrasado hablarlo, lo traía hace mucho en mi corazón y lo he retrasado porque, te soy honesta, no me siento la gran experta en esto, no me siento ni una buena, ni una gran madre, ni una buena, ni una gran esposa. Y es un tema que pues batallo como tú en establecer asuntos, en derribar otros, en avanzar, en pelear en nuestros hogares, en nuestras casas. Y sí lo he retrasado porque pues siéndote muy sincera, no me siento a lo mejor con toda la fuerza para compartirte, oye, yo esto lo he logrado, ¿no? O yo esto lo he conseguido, estoy en el camino como tú. Estoy en el aprendizaje como tú. Ahora sí me siento sí con fuerzas para darte algunos principios que con los años he aprendido en la palabra y aprende uno pues no solo de las cosas que hace bien, yo creo que aprendemos de las que hacemos mal, casi más, ¿verdad? Cuando pues vamos con humildad al Señor y en nuestros errores y en nuestras a veces malas decisiones, las consecuencias que también eso trae, pues cuando somos humildes, eso es de las mayores lecciones, ¿no? Cuando no somos humildes y nos ponemos orgullosos, pues eso nos endurece más, nuestros errores o nos hunde más, pero cuando hay humildad, pues es el mejor escenario donde Dios tiene para enseñarnos, ¿verdad? Nuestros errores, nuestras a veces en la vida pues malas decisiones que tomamos o malas actitudes que tenemos, y pues cuando vamos al Señor con humildad, eso es un escenario perfecto donde Dios nos puede mostrar su gracia y enseñarnos la manera correcta. Entonces en eso sí me siento fuerte para poder enseñarte y darte algunos principios, y oro que sean útiles para ti, para tu casa, para tu familia, porque al final la iglesia y la idea de Dios de hacer familias está desde el origen. La iglesia se compone de familias de muy diferentes formas. Como digo, yo conozco aquí algunas, no todas, pero hay familias muy pintorescas, hay muy diferentes formas, hay muy diferentes maneras. Dios da un diseño de lo que es la familia. El pecado es verdad que corrompe ese diseño que Dios nos da, pero en medio de todo eso, sea el momento en el que te encuentres hoy, Dios, y ojalá esta serie te ayude, Dios te da todas las claves para poder caminar buscándole a Él en medio de tu hogar y que Él se manifieste y transforme, restaure y renueve aquello que se rompió. Eso siempre está en la Escritura, no importa el modelo, la manera en la que te encuentres hoy y a donde hayas llegado hoy. A veces llegamos a Cristo con familias reventadas, a veces incluso con Jesús vivimos muchos golpes. Pero desde el inicio, la institución familia, desde que Dios la forma, es bien importante en toda la Escritura. Por eso creo que es bueno hablar de esto. Desde el inicio, desde que Dios coge al hombre, a la mujer, y dice, dejarán su padre y su madre, serán una sola carne, y comienza la primera familia que leemos en la Biblia. Toda la Escritura nos da el formato familia, con lo cual si es algo importante, si es algo para Dios prioritario, no es algo como para que no lo tengamos en cuenta y digamos, bueno, pues qué importa, ¿no? Pues yo vengo a la iglesia, amo a Dios, y qué importa cómo esté mi casa, y qué importa cómo esté mi hogar. Sí importa. Dios le da mucha importancia. Es un diseño de Dios que lo vemos en toda la Escritura. Cuando Dios, avanzamos en la Biblia y Dios en Deuteronomio da todas las leyes, Él cuando habla de transmitir la fe y las leyes a los hijos, se lo dice a los padres. No lo dice a un gobierno quizás del pueblo, como podía ser un Moisés, un Aarón, una María. Le da esa instrucción a los padres, al papá y a la mamá. Le transmitirás las leyes a tus hijos y estos a sus hijos, ¿sí? ¿Recuerdas? Te voy a citar para no irnos, si no sería esto eterno, irnos texto tras texto. Dios habla a los papás de cómo transmitir la fe. Dios habla de generaciones mucho en la Escritura.
Los salmos hablan mucho de generación en generación. Y no solamente generaciones en ese caso como familias, sino como momentos que vivimos como pueblo, cada generación. Pero los encargados que Dios les da de transmitir esa fe y esos valores y esos principios que están en su palabra es a los papás. Con lo cual vemos que ese modelo no solo es el que Dios pone, sino al que Dios le da instrucciones y que es prioritario e importante. Te repito, sí importa cómo esté tu hogar. Sí importa cómo esté tu casa. Y no solo hablo, y no es esta serie solamente para aquellos papá y mamá, hijos, sino también para los hijos que viven con sus padres, también son familia. O quizás vives con tus abuelos, no estás con tus papás, con tus tíos, no lo sé el formato que tenga tu hogar, pero a Dios sí le importa. Cuando venimos aquí a Dios sí le importa cómo está tu casa. También Dios decidió venir en el contexto de una familia. Jesús nació en un hogar, en una familia. No fue entregado nada más Jesús a un pueblo, a una institución, a los judíos. No, vino en el contexto de una familia. ¿Y qué familia, verdad? María, José. Y José, qué hombre, qué tipazo, qué testimonio nos deja la escritura de él. ¿Qué decir de María, de la mamá de Jesús? Entonces decide Dios venir en ese contexto familiar. Con lo cual es un recalco más de lo que a Dios le importa, la familia, el hogar. Y después, más adelante, vemos que Dios compara a la iglesia con una familia y nos da un nombre que es familia de la fe. Qué bonito nombre, me encanta ese título que Dios da a la iglesia. Porque estamos conectados no por ADN, no por sangre, pero estamos conectados por un mismo Padre, por el Espíritu Santo, por la sangre de Jesús que nos une y somos una familia. Te caiga bien o peor, te caiga mejor o peor el de al lado, es tu hermano en la fe. Y le vas a ver no solo aquí, sino toda la eternidad. Así que más te vale amarlo. Somos una familia. Dios trae esa comparación de familia con la iglesia. O sea que está llena la escritura de tintes donde nos deja ver Dios la importancia de la familia. Te lo vuelvo a repetir, sí importa cómo esté tu hogar, sí es relevante cómo esté tu familia. Ahora, creo que a veces hemos idealizado como todo en la vida, y veíamos en la serie anterior, ¿no?, cómo a veces idealizamos y tenemos panoramas en nuestra mente que cuando no llegamos a ellos o no se ven cumplidos en nuestra vida viene el desánimo, ¿no? Y hemos idealizado y creemos que hay un estándar de familia perfecta y si no cumplo todo a la perfección, pues ya no estoy en ese estándar. Y eso en parte es verdad y en parte no. Hay un gran engaño y hay una trampa ahí. En parte es verdad porque sí Dios nos da un modelo en la escritura de cómo debe de ser nuestro hogar. Es lo que vamos a ir aprendiendo en esta serie y es importante que lo tengamos en cuenta mucho. Como te acabo de describir, a Dios le importa mucho, pero a la vez, y ahí esa es la trampa o la mentira, nadie de nosotros llega o cumple ese estándar. Nadie. Podríamos describir ahora cada uno de nuestros hogares, nadie, unos por unos puntos, otros por otros. Y creo que eso es sanador a nuestro corazón y es una necesidad de la gracia de Dios en nuestras casas. De cómo caminar y vivir en esa gracia dentro de mi hogar. Y yo sé, y yo he estado sentada ahí escuchando cosas así. Y yo sé que en tu mente seguro puede estar pasando este pensamiento, quizás en algunos, porque yo he estado sentada ahí y lo he pensado. Y he dicho, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Es que tú no sabes los conflictos que hay en mi casa. Es que tú no sabes las cosas graves que han pasado, que están a punto de pasar. Y déjame decirte que Dios sí las sabe. Y que Dios no define por ese evento, esa situación o esa temporada o ese asunto que está ahí fuerte en tu hogar, no define el final de la historia de tu casa. Y que la Biblia está llena, repleta de herramientas que seguramente tú que estás pensando eso no estás usando hoy para ver la gloria y la victoria de Dios en tu casa. La Biblia está repleta. Y resolvemos los asuntos familiares tan a nuestra manera sin incluir Biblia en esto.
Y eso es a donde quiero llevarte. Pero primero sacarte o quitarte esa carga que hay sobre nuestros hombros de cumplir ese estándar. Mira, la Biblia está llena, y te lo quiero citar, de familias no imperfectas, muy imperfectas. O sea, Dios escoge a hombres y a mujeres que cuando te vas a la historia tú dices, bueno, pues la mía no está tan mal, ¿no? Mi familia al lado de esta no está tan mal. Porque dices, bueno, y realmente tenían problemas graves. A la luz de lo que entendemos, que es lo santo, que es lo justo, que es lo bueno, ¿sí? Pero Dios escoge personas y familias imperfectas precisamente para eso, para que su gloria sea vista. Dice que en nuestros defectos, en nuestras debilidades, imperfecciones, se muestra su gloria. Y te aseguro que en cada una de estas historias, que habrá más, las que te voy a citar, se ve la gloria de Dios, porque pues se ven los defectos demasiado. Te comienzo por un Noé. Para mí uno de los máster, y mis respetos a la fe que mostró ese hombre. O sea, hacer un barco como el que hizo, que nunca había llovido, y creerle a Dios que iba a caer el diluvio, y tener el rechazo de toda la gente. Dios me ha dicho, pero nadie me cree. O sea, mis respetos para ese tipo de fe. Y ese hombre nos da episodios, la Biblia, de que se emborrachaba. Y de que tenía 2 de sus hijos, uno de ellos con un corazón muy entendido, explica la escritura que tapó las vergüenzas de su padre. En una de las borracheras de su papá, el papá se desnudó y viva la vida, y aquí estamos con todo. Y uno de sus hijos lo tapó porque era un asunto de vergüenza y moral ver la desnudez del padre, y lo tapó. Y otro de sus hijos lo expuso, Can, y de ahí viene todo Canaán. Esa fue la maldición que le cayó a su hijo Can. O sea, que ni tenía una vida perfecta, que de pronto se le iba la mano, ni sus hijos eran el modelo de hijo que se esperaba, cuando uno de ellos fue el fundador o el primero en todos los enemigos que luego tuvo Israel, Canaán. Pero es el gran Noé. Y la Biblia lo habla como el gran hombre de Dios, que le creyó a Dios y era justo. Seguimos con un Moisés. Para mí el top, el líder es después de Jesús en la Biblia. Impresionante. Admiro al liderazgo de Moisés. Pero Moisés se casó con Séfora. Y hay un momento que la escritura no nos lo explica, pero la abandonó. No sabemos el por qué. Hay un episodio de la circuncisión bien extraño en la Biblia. Luego se casa con otra mujer, con una cusita, dice la Biblia. No sabemos si es porque no tenía a Séfora. No es muy específica la Biblia, pero el caso es que no caminó con Séfora siempre. Hubo un tiempo en el que se separaron, no sabemos si volvieron. Y se casa con otra señora que se le vienen encima, María y Moisés, porque era una señora que no era del pueblo de Israel, no era de los hebreos. Y para colmo les cae un juicio a Aarón y a María por juzgar a Moisés porque se casa con esa mujer. O sea, es todo un episodio increíble. No estaba bien que se casara con ella, pero en cierta manera Dios estaba con él. Y a sus hermanos, por criticarle, pues casi se mueren. Después tenemos a un Abraham, el padre de la fe, el gran Abraham, que mintió 2 veces porque no se le quitaran a su mujer, porque Sara era muy guapa, y dijo: es mi hermana. Y tenemos a un Abraham que el de la promesa, él dijo: oye, no te olvides que Abraham se acostó con su sierva. Nos lo recordaba Efra hace poco, pero se acostó con su sierva. O sea, ese señor con su mujer no pudo tener hijos. Mira tú las causas biológicas, fisiológicas de llevar 200 años casado, no lo sé, pero a su sierva sí la dejó embarazada. Y todo fue por una falta de fe, pero infringió un principio. Después tenemos a Isaac y Rebeca, los patriarcas también, Abraham, Isaac, Jacob, ¿recuerdas? Ese matrimonio de Isaac y Rebeca, o sea, ¿crees que tienes conflictos en tu matrimonio? Esos dos eran un show de matrimonio.
O sea, claramente la Biblia dice que a uno tenía favoritismo por Esaú. Era el de la caza, el fuerte. Este es mi hijo preferido. No lo dice así, pero la historia lo muestra muy claro. Pero es que la mamá, su preferido era Jacob. Jacob era de la casa, el delicado, el que no era tanto de salir afuera. Tanto era su favoritismo con Jacob que armaron un plan para engañar al padre. Y tú lo lees y dices, ay, sí, los patriarcas que tenían errores como tú y como yo. O sea, qué familia, al punto que Jacob, que es uno de los hijos, el elegido, el siguiente patriarca, repite ese patrón. Y no sé si te acuerdas el lío que armó Jacob con todos sus hijos prefiriendo a José. ¿Recuerdas? Que le regaló una túnica especial. A ver, Jacob, 2 deditos de frente. En medio de todo esto está Dios y está su plan. En medio de todo esto está la providencia, el plan, y nadie se salta al plan de Dios, Él es Dios. Pero a ver, Jacob, si tienes varios hijos y uno es tu preferido, a ver, modélalo de otra manera. Estás creando un conflicto con tus hijos. ¿Has visto a esas mamás ya mayores? Que para mí esto es bien grave cuando pasa en una familia, pero señoras ya mayores con sus hijos grandes y son con tan faltas de sabiduría que a un hijo le hablan mal del otro. Yo con mi abuela me ponía mal por eso. O sea, mi abuela ya grande, esto pues no sé por qué pasa, pero oro, Señor, que a mí no me pase cuando sea mayor. Pero yo me ponía muy mal, abuela, ¿por qué le hablas mal a una hija de otra? O sea, eso no se hace, eso es crear un enfrentamiento. Tú estás llamada a traer otra cosa, no eso. ¿Sí me sigues? Pues eso hizo Jacob y fue el patriarca Jacob, uno de los hombres más relevantes en la escritura. Pero el preferidito se encargó de que todos lo vieran, al punto despertó tanto odio en sus hermanos que lo metieron a un pozo para matarle. ¿Te acuerdas la historia? Eso fue causa de la falta de sabiduría de un Jacob. Pero es que venía de tener los padres que tenía, donde ya le había enseñado a tener favoritos. ¿Sí me vas siguiendo? O sea, tú ves esas familias y que ahora te viene, bueno, la mía no está tan mal, ¿no? La Biblia es maravillosa porque nos muestra un Dios perfecto y nos muestra un ser humano imperfecto que, como le hemos cantado, qué increíble canto, te necesito, Dios. Oh Dios, creo que ese canto y esa oración a Dios le encanta que se la hagamos, porque es reconocer, Señor, tengo tantas imperfecciones, te necesito. Te necesito. ¿Qué decir de un David? Rey David, gran rey David. O sea, wow, lo admiramos y Dios mismo vio cualidades en él impresionantes. Es el único que la Biblia llama conforme a mi corazón. O sea, que Dios vio. Pero ese señor como padre dejó mucho que desear. O sea, ¿quieres una novela de hijos que se matan entre ellos, que hay violaciones, que hay asesinatos, que hay traiciones? La familia de David. O sea, es todo un show su familia, sus hijos, para hacer una novela en 3 tomos. Hay de todo en su familia. Y ves a un padre que rara vez disciplina. Ves a un padre que rara vez pone al orden. Y así pasó, la rebelión de sus hijos es otro nivel. O sea, hasta Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, repitió patrones tan malos de su papá. Y por eso Dios dijo, se acabó. Y conservó la estirpe del rey por su padre, ni siquiera por Salomón. O sea, sus hijos fue fuerte, no voy a entrar, pero creo que recuerdas una Salón, una Tamar, que la violó otro de sus hermanos. ¿Qué hace David? Nada. Incluso, como hemos citado hace un momento, un José y una María, que la verdad en piedad y en actitud santa, pues sí son un testimonio y un ejemplo, pero no fueron los grandes padres tampoco que entendieron toda la revelación de que era Jesús. Hay 2 episodios en la Biblia, no vamos a leerlos unos, pero sí te los cito por si lo quieres apuntar. Uno está en Marcos 3 y otro en Juan 7. ¿Te acuerdas cuando va la madre con sus hermanos a llamar a Jesús, que estaba en un lugar, y le dicen, diles que salga fuera, dile que salga? ¿Y te acuerdas lo que Jesús contesta a los que? Diles que no voy a salir.
porque mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, es un contexto donde dices, ni su mamá ni sus hermanos se terminaban de enterar. O sea, no tenían el completo y de pronto hacían cosas y movimientos pues no entendidos, como a veces podemos tener tú y yo. Y el otro episodio donde son sus propios hermanos que ni creían en él. Y estamos hablando de hermanos que después María y José tuvieron, que seguramente tuvieron años que se criaron con el propio Jesús y ni sabían quién era Jesús. Y hacen 2, 3 comentarios que tú dices, estos no se enteran. Y el propio Jesús dice, pues no saben. O sea que tampoco era la familia perfecta la que Jesús se crió. Y termino con estos ejemplos y seguro que hay más que me dejo, pero hay un Timoteo en la Biblia, el hijo espiritual del apóstol Pablo. Ese es un ejemplazo de cómo en su juventud, de cómo en su inexperiencia se enfrenta a dinosaurios ahí en la iglesia de Éfeso y tiene que echarle valor y tiene que confiar en Dios y sigue las pautas de su papá espiritual. ¿Sabes que la mamá sí era judía? Y además la Biblia recalca, su mamá y su abuela le enseñan la Biblia, ¿te recuerdas? La abuelita y la mamá de Timoteo. Pero su papá era un pagano griego. Fíjate que hasta Pablo lo circuncida ya de mayor, ¿recuerdas? Ni su papá, ni judío, ni leyes judías, ni palabra, ni Biblia, ni nada. Ese señor, la única influencia que tuvo de las escrituras y de la fe fue de parte de su mamá y su abuela. Y por contrapunto me imagino que también vivió bajo la influencia de un papá pagano y griego. Triunfó la fe y fue el gran Timoteo. Un legado impresionante en esas 2 cartas de Timoteo. ¿Sí me sigues? Triunfó la luz, triunfó la fe, triunfó el Señor. Pero nos da un testimonio también ahí. No hay familias perfectas. Ahora, esto no es para que ahora te relajes y digas, pues entonces no es para tanto, no tengo que hacer nada en mi casa, pues esta gente metió la pata hasta aquí, mira, Dios los eligió, estaba con ellos. No. Al revés, la Biblia es un testimonio que nos desafía, que nos muestra una realidad. Por eso es maravillosa la Escritura, porque es un libro abierto al corazón de Dios y al corazón humano. Esto no es para que te sientes y digas, bueno, pues si ellos lo hicieron, al final llegaron, al final Dios los escogió, no importa. No. Al revés, es un testimonio para desafiarnos a nosotros en nuestros hogares, que Dios sea glorificado. ¿Cómo le hago? Y rápido, que me he consumido muchos minutos. Juan 1:17. Juan 1:17. ¿Sabes que el capítulo 1 de Juan es una descripción del verbo Jesús? Capítulo muy profundo. Y me encanta este versículo y quiero arrancar desde lo demás era solo introducción, perdóname, que hago muy extensa. Pero esto sí es, desde aquí quiero arrancar, porque para mí esto es un principio que nos habla de Cristo y quién es Cristo. Y creo, y para arrancar esta serie vamos a aprender los demás domingos, principios a aplicar en tu casa. Pero este para mí es uno de los más importantes porque es Cristo mismo. Y algo que yo oro mucho y los martes lo oramos también es Cristo en tu hogar. Tú tienes que partir de la base que para tener un hogar conforme al corazón de Dios, un hogar que agrade a Dios, tú tienes que partir desde esta plataforma, desde esta base. Cristo en tu hogar. Jesús en tu hogar. Y cuando Jesús llegaba a una casa y cuando Jesús llega a un hogar, obviamente hay efectos de esa llegada, pero parte desde aquí, Cristo en tu casa. Y dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora hay una ley, hay unas cosas que cumplir, hay unos mandamientos y sabemos, y eso ya es muy profundo, no vamos a entrar ahí,
Pero, y la gracia no es que exista desde Cristo, la gracia existe desde siempre porque Dios es gracia, es un atributo de Dios, pero se personifica en la persona de Cristo. Cuando Jesús viene, en Él está todo el plan de Dios, en Él está todo el propósito del Padre, en Él están todos los atributos del Padre, en Él está todo, Él es lo completo, o sea, la plenitud. Y cuando Cristo viene, se manifiesta su gracia. Y dice que Jesucristo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi casa, no? A ver. Gracia sin verdad no funciona. Verdad sin gracia no funciona. Por eso me encanta este versículo. Y creo que es la plataforma desde donde debemos partir en nuestros hogares. ¿Qué significa verdad? Jesús es la verdad. Verdad es lo que revela los errores que hay en mi hogar. Y mírate primero a los tuyos. No cometas el error de mirar los errores de los demás que vives en tu hogar. Eso es un punto de partida, me atrevo a decir que casi diabólico. Porque tú debes apuntar primero a que Dios muestre lo que hay en tu corazón. El diablo es experto en mostrar lo que primero hay en los demás. Parte desde lo que hay en tu corazón que hay que cambiar, y en tus actos y en tu vida. Verdad es descubrir, ok, estos han sido mis errores, estos son las taras que hay en mi casa, estos son los problemas que estamos viviendo con mis hijos, en mi matrimonio, si eres soltero, pues con tus papás. Esta es la herencia que yo traigo, mis papás me abandonaron, mi papá fue un borracho, vivía abusos. Esta es la realidad. Verdad es lo que me abre el panorama a esa realidad. Jesús es la verdad. Ahora, verdad sin gracia no funciona. Este versículo para mí es un lema. Dice que Jesús es gracia y verdad. Y a veces en nuestros hogares solo aplicamos verdad. Hijo, eres un desastre. Es que esto no lo vas a hacer bien nunca, a tu esposo, a tu mujer. Es que necesitas cambiar esto, es que estoy harto, es que solo traes esto a la casa. Y solo aplicas verdad. Y verdad sin gracia no funciona. Ahora hay otro extremo donde solo aplicamos gracia. Gracia es oportunidad, gracia es perdón, gracia es misericordia, gracia es lo que nos saca desde el abismo más profundo. No importa la situación en la que esté tu casa, Dios tiene, y dice Efesios, es rico en gracia, no le falta gracia a Dios. No hay situación demasiado grande que diga, ay, me faltan unas gotitas de gracia. Pero gracia sin verdad no funciona. Y a veces solo queremos también irnos al otro extremo. Ay, no pasa nada. Ay, bueno, Dios es amor. Ay, bueno, Dios te perdona. Ay, bueno, no pasa nada. Y no confrontamos. Y no miramos a el pecado, no miramos a la situación que está desordenada. Y pasamos por alto una cosa tras otra porque queremos solo aplicar gracia. Gracia sin verdad no funciona. No sé si me estás captando. Para mí este versículo es un lema. Y creo que es un lema que tiene que nacer desde nuestros hogares. ¿Cómo vas a aplicar verdad y gracia en un contexto aquí o con los demás si en tu hogar no vives en esa verdad? Es Cristo en tu casa. Cristo en tu casa es verdad y gracia. Cristo en tu casa no son tus leyes, no son tus normas, no son esto se hace aquí y aquí mando yo. Cristo en tu casa es verdad y gracia, porque dice que el versículo, eso vino por medio de Jesucristo. Y termino con otra parte para dejarte con eso también. Josu, ¿me ayudas? Vamos a arrancar con esta introducción y solamente quiero dejarte una parte más para que en la semana puedas meditar y al domingo que viene que ya hablemos más claro y más práctico de principios. Quiero arrancar desde esto. Segunda de Reyes 21. Lo voy a citar nada más, hay mucho que hablar ahí, pero quiero terminar. Es un rey que se llamaba Ezequías. Ezequías fue un buen rey. Se perdió a lo último, pero fue un buen rey. Hizo reformas increíbles,
tiró la idolatría, la destruyó y fue un buen rey. De hecho, la Biblia dice que no hubo otro como él. Yo creo que eso es bastante destacado. Pero hay un momento que no sabemos por qué, pero creo que su corazón ya se empezaba a corromper por lo que pasa después. Pero Dios le avisa por medio del profeta Isaías: Ezequías, te vas a morir. O sea, pues fue la antesala de, oye, te vas. No a todos Dios nos va a avisar de que te quedan pocos días. Cada uno nos iremos con el Señor de una manera diferente, pero Ezequías tuvo el privilegio, míralo como privilegio, como cosa mala, no sé, pero Dios le avisó. Lo que pasa que añadió algo y se puso enfermo. La cosa es que enfermó y Dios le dice: te vas a morir. Y Dios añade algo a ese aviso de te vas a morir. Le dice: pon en orden tu casa, pon en orden tu hogar. Y te lo leo, está en Segunda de Reyes 21, dice: en estos días, en la tele, te lo voy a leer, el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Claro que ahí obviamente no se estaba refiriendo Dios solamente a la familia, sino pues era el rey, tenía que ver un sucesor. En este momento no tenía un hijo que le sucediera, nace después Manasés y fue uno de los peores reyes además de la historia de Israel. Entonces, claro, Dios no le estaba solamente hablando de asuntos familiares, era el rey, tenía que seguramente hacer asuntos legales: quién te va a suceder, cómo vamos a dejar este tema legal, cómo vamos a dejar esto instituido en el reino. Claro, Dios se estaba refiriendo a muchas cosas del reinado, pero es interesante que el Espíritu Santo, que Dios mismo hablara de familia, porque si no hubiera solo usado Dios el término arregla el reino, deja todo bien, o sea, deja todos los asuntos políticos, legales, burocráticos hechos. ¿Sí me explico? Pero al Dios ser específico y decirle familia, hogar, creo que Dios está englobando todo lo que también habla de el estado de su casa. Y como todo en la Biblia nos da una muestra y es una ventana al corazón de Dios. Si le importa a Dios cómo esté tu hogar. Y tranquilo, los próximos días vamos a ver, porque a veces no todo depende de ti, pero tú tienes tu parte. En tu casa no todo depende de ti, o sea, yo sé que hay otros factores, pero Dios demanda que tú hagas lo tuyo. Y creo que es a considerar y a tomarlo en serio lo que Dios aquí le dice: arregla tu casa. Y te dejo con esto para esta semana, que lo pienses: pon orden donde hay desorden. A veces el desorden vino porque dejaste de orar en tu hogar, empezaste a permitir ciertas cosas que pues tenías claro que Dios no quería. Quizás el desorden viene porque te conformaste a vivir con tu pareja sin el trámite de casaros. Dices, bueno, Dios lo entiende, Dios, sí, bueno, Dios puede entender mucho, pero no lo va a aprobar. No esperes que Dios apruebe algo que está fuera de orden. Y luego uno se lamenta y dice, bueno, mis hijos, mira, poner orden no determina que Dios te vaya a amar más o vaya a estar más a tu favor, eso ya lo tienes. Poner orden es tan importante que te blinda al derecho que el diablo está teniendo sobre tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Y a veces el lamento viene porque el diablo entró, hizo y destruyó y reventó. Pon orden significa cierra las puertas. Yo sé que hay circunstancias y a veces uno pues está esperando unos papeles, a veces uno está esperando la reacción de otro, a veces Dios sabe todo eso, pero ponte en marcha. Empieza a dar pasos. Camina conforme a poner orden. ¿Y qué si tú fueras Ezequías y tu vida se acabara mañana? Mentalmente haz una lista ahora. Si yo me fuera mañana y voy a ver a Dios cara a cara, ¿cuáles son los temas que yo tendría que poner en orden hoy en mi hogar? ¿Sería una relación que se rompió? ¿Volver a conectar? ¿Sería hacer
hacer las cosas bien, como Dios le agradan, unos papeles, un casarme, un volver a reconciliarme con mis hijos, con mis papás, no lo sé. Sería quizás volver a poner prioridades que se han quitado en mi hogar. Poner orden no es poner normas, no te confundas. Poner orden no es poner normas. Mira, para poner orden en tu hogar, para que se sane tu hogar, para que Dios pueda estar agradado en medio de tu hogar, esto no va de poner normas, te vuelvo a repetir, va de ti, de lo que tú tienes que hacer. Ya resetéate de lo que tienen que hacer los demás, ya bórralo, ¡pum! Se acabó. Se acabó. Eso no es el lenguaje del reino de Dios, mirar lo que tiene que hacer el otro. Jamás lo ha sido y jamás lo será. Tú delante de Dios. Quizás poner orden es empezar a decir, no, esto no entra en mi casa, no, esto no lo permito más. Quizás poner orden es levantar un altar y vamos a orar y vamos a adorar, aunque estés tú solo y no venga nadie. El altar está. ¿Me explico? Y ya, voy a acabar, que es tarde. Ya, no, un versículo al final, que no se me puede olvidar. Dice Juan 1:5, de nuevo Juan capítulo 1. Dice, la luz alumbra en la oscuridad, en la telea, y nada puede destruirla. Preocúpate de tu ser luz y de que la luz que es Dios esté en ti. Por más oscuridad que haya en tu casa, la luz prevalece. Lo dice este versículo, no lo digo yo. Dice, cuando la luz está, las tinieblas no prevalecen. Tu mayor preocupación o responsabilidad es ser luz en tu casa. Las tinieblas que puede que ahora estén, se irán cuando tú ocupes la función de ser luz. Si la luz prevalece ante las tinieblas, yo me lo creo si lo dice la Biblia. Mi Biblia lo dice, la tuya creo que también. Y yo me lo creo, porque lo que dice la Biblia es la verdad absoluta sobre todo. Amén. Ponte en pie. Podría hacer miles de llamados ahora con esto, porque creo que todos de una manera u otra necesitamos a Cristo en nuestras casas, a Cristo en mi familia. Pero déjame orar, es sencillo y simplemente ahí pues tú disponte al Señor y dile, Señor, que seas tú en mi casa. Si vives con tus papás, si traes una herencia complicada de tus papás, dile, Cristo, tú en mi casa. Si tú eres ya responsable de una familia, si tienes hijos, esposo, esposa, dile, Señor, que seas tú, Cristo en mi matrimonio, Cristo en mis hijos y Cristo en mi casa. Amén. Y déjame orar. Señor, gracias porque tu palabra lo tiene todo. Señor, gracias porque la realidad es que no nos dejas